Mi propia familia me sacó de la empresa que fundé. Me mandaron un mensaje: espera la llamada de nuestro abogado. Yo respondí: entendido. Luego, en silencio, vendí mi 51% de acciones. Horas después, mi teléfono explotó con 69 llamadas perdidas. Ese fue el día en que se dieron cuenta de que yo era quien tenía todo el poder. Hola, soy Claire Whitmore. Tengo 31 años y cofundé una empresa de cuidado de la piel de lujo que empezó en mi dormitorio de la universidad con solo unos cuantos productos hechos a mano, un sueño, y una versión más joven de mí que no entendía lo brutalmente fría que puede ser la familia cuando el dinero y el poder entran en juego. Esta es la historia de cómo mi propia sangre me sacó del imperio que construí desde cero, solo para que yo volteara la tortilla de una manera que nunca vieron venir. Todo empezó en mi tercer año de universidad. Tenía un acné quístico terrible y todos los productos que probaba solo lo empeoraban. Así que empecé a investigar remedios naturales, a buscar ingredientes crudos y a hacer mis propios sueros. Cuando finalmente mi piel se aclaró, la gente comenzó a preguntarme qué usaba. Para cuando me gradué, ya vendía a compañeros, a sus amigos y hasta a boutiques locales. Fue entonces cuando mi hermano mayor, Mason, estudiante de negocios con sonrisa de vendedor y un ego aún más grande, sugirió que lo lleváramos a otro nivel. Me convenció de registrar oficialmente la empresa, y mis padres ofrecieron una pequeña inversión a cambio de asientos en la junta directiva. En ese momento me conmovió. Pensé que era apoyo, pensé que creían en mí. Lo que no supe fue que les estaba entregando las llaves de mi propia caída. En 3 años estábamos en grandes tiendas, aparecía en revistas, daba conferencias, incluso salí en un artículo de Forbes, pero yo siempre era la cara, nunca la voz. Mi hermano empezó a tomar decisiones ejecutivas a mis espaldas, tratándome más como la mascota de la marca que como la fundadora. Mis padres, que ahora eran accionistas mayoritarios junto con Mason, comenzaron a cuestionar cada decisión que tomaba, porque quería lanzar una nueva línea, por qué contrataba a cierto personal, por qué seguía tan involucrada. Se sentía como morir por 1000 cortes pequeños. Me iban sacando poco a poco de la misma empresa que creé en un dormitorio, mientras mi familia sonreía para las cámaras y estrechaba manos con inversionistas como si ellos hubieran sangrado para llegar ahí. La gota que derramó el vaso fue una lluviosa mañana de martes. Había propuesto una nueva línea de empaques ecológicos. Las cifras eran sólidas. Mi equipo había hecho la investigación. Los clientes la pedían a gritos. Pero en lugar del debate habitual en la junta, recibí un email frío y seco de Mason. Decidimos llevar la empresa en otra dirección, con efecto inmediato. Quedas relevada de todas tus funciones ejecutivas. No habrá llamada ni reunión, solo despido. Me quedé mirando ese correo como horas. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. Luego vino un mensaje de mi mamá. Espera la llamada de nuestro abogado. No es personal, Claire, es solo negocios. No es personal, ni siquiera había llorado todavía. Creo que estaba demasiado entumecida. Simplemente respondí: entendido. Lo que ellos no sabían, lo que ni siquiera se molestaron en entender, era que mientras ellos jugaban a los poderes, yo había mantenido en silencio un 51% de las acciones de la empresa. Sí, había diluido acciones a lo largo de los años para inversionistas, pero me aseguré de estructurar mi participación para mantenerme apenas por encima del control mayoritario. Nunca lo mencioné. Sabía que Mason me habría convencido hace tiempo de dividir esa participación, pero la guardé cerca, como una línea de vida silenciosa. Así que después de leer ese correo, agendé una reunión con una de las firmas de capital privado más agresivas del mercado, una que me había contactado un año antes durante una conferencia, interesada en una compra. En ese momento rechacé la oferta. Esta vez no. En menos de 48 horas vendí mi 51%. El trato fue limpio, firme y muy definitivo. No se lo dije a nadie, no armé escándalo, ni siquiera lo publiqué en Twitter, simplemente salí de mi loft, fui a un spa, me di un masaje profundo, pedí sushi a mi suite del hotel y apagué el teléfono. Eso fue un jueves. El sábado por la mañana lo encendí de nuevo. 69 llamadas perdidas, 22 mensajes de voz, mi buzón de entrada estaba a reventar, mi mamá, mi hermano, hasta mi papá, que casi nunca llamaba, a menos que fuera por impuestos, habían dejado mensajes repetidos. Aparentemente, los nuevos dueños llegaron el viernes en la tarde y dejaron muy claro que Mason, mis padres y todo el viejo equipo quedaban fuera, sin advertencias, sin tiempo de gracia, solo escoltados por seguridad mientras los empleados confundidos miraban. La empresa había cambiado oficialmente de manos. El trato incluía control ejecutivo total,
y la nueva firma no tardó en ejercerlo. Un mensaje de voz de mi hermano destacó. Su voz se quebró mientras gritaba, ¿cómo pudiste hacer esto? Nos arruinaste. Clare, maldita, esto no es lo que papá quiso cuando habló del legado. Devuélveme la llamada antes de que esto empeore. ¿Empeore? Me reí, por primera vez en semanas. Me reí hasta que me dolió el estómago. Porque la verdad es que yo no arruiné nada, ellos sí. Me sacaron sin entender la estructura de su propia empresa. Intentaron jugar ajedrez con quien construyó el tablero. Y no lo hice por venganza. Lo hice porque por fin entendí que ya estaba harta de ser pequeña para hacerlos sentir grandes. Ya no iba a luchar por un lugar en una habitación que yo misma construí. ¿Me siento culpable? No, me siento libre. Y esto es solo el principio. Ojalá pudiera decir que ahí terminó todo, que me fui a una vida tranquila, tomando lates y viendo cómo el imperio que construí siguiera sin mí, pero las cosas nunca fueron tan simples con mi familia, especialmente cuando les quitas poder, dinero y control en un solo movimiento quirúrgico. Todo comenzó con las filtraciones a la prensa. El lunes en la mañana, todos los medios de negocios ya se habían enterado de la venta. Titulares como: fundadora Clare Whitmore vende participación mayoritaria en giro inesperado. Y. Nueva administración sacude gigante del cuidado de la piel tras salida de fundadora. Estaban por todos lados en mis alertas de Google. Mi cara estaba en todas partes, pero no como un fracaso. Esta vez, era una jugadora de poder, la mujer que convirtió la traición en un movimiento de negocios que superó a su propia junta. Naturalmente, Mason y mis padres dieron su propia versión de la verdad. Decían que vendí la empresa por despecho, que actué de manera imprudente, incluso que falsifiqué documentos para asegurar mi 51%. Eso me hizo reír, la ironía de que me acusaran de engaño cuando me habían cortado vía email como si fuera una pasante que se había quedado demasiado tiempo. Era casi poético. Pero el golpe real llegó cuando la firma de capital privado, a la que llamaré Argent Capital, empezó a hacer cambios, grandes cambios. Desmantelaron la vieja junta ejecutiva en menos de una semana. Mi hermano, mis padres y hasta algunos amigos que habían metido como asesores fueron despedidos sin causa. Argent no tenía obligación de mantenerlos y no dudaron en hacerlo. Todos los que una vez se sentaron en esa junta, tomando decisiones como reyes y reinas sobre mí, de repente eran los outsiders mirando desde afuera, y no lo llevaron bien. Mi mamá llegó a mi departamento sin avisar. Se paró en la puerta con una sonrisa falsa, sosteniendo un recipiente con su famosa cazuela de pollo como si eso borrara los últimos 6 meses de sabotaje silencioso. No la dejé entrar, suplicó, lloró, acusó. ¿Cómo pude hacerle esto a la familia? Le pregunté lo mismo. Me dijo que nunca pensaron que en serio lo haría, que solo era una reestructuración temporal para la imagen, que había exagerado. Exageré. Yo construí esa empresa de la nada. Pasé noches sin dormir embotellando fórmulas, empacando pedidos, contestando clientes uno a uno. Sacrifiqué amistades, relaciones y mi salud mental para hacer ese sueño realidad. Y cuando se volvió demasiado exitosa, demasiado visible, demasiado poderosa, intentaron borrarme de ella. Eso no es negocios, eso es traición con traje de 3 piezas. Pero no terminaron ahí. Una semana después del encontronazo en la puerta, recibí una citación. Me estaban demandando. Las acusaciones: incumplimiento del deber fiduciario, mal uso de información de la empresa, intención maliciosa de dañar la reputación de la compañía. Incluso me acusaron de filtrar documentos a la prensa para bajar su valor antes de la venta. El equipo legal de Argent se rió al ver los papeles. El trato era impecable. La junta me había relevado oficialmente de mis funciones ejecutivas y mi venta cumplía con todos los derechos de accionistas. No solo eso, sino que la empresa aumentó su valor justo después de la compra, demostrando que no hubo sabotaje. Si acaso, les hice un favor. Pero a Mason no le importó. Empezó a publicar cosas crípticas en LinkedIn. Mensajes como: siempre son los tuyos, cuidado con en quién confías. Incluso intentó lanzar una marca competidora en semanas, diciendo que él era el verdadero visionario detrás de nuestro éxito. Fracasó estrepitosamente, los inversionistas no mostraron interés y el público seguía de mi lado. Lo que más le dolió, creo, fue que no respondí. No hubo coartadas, declaraciones, podcast ni nada. Viví tranquila, pero bien, viajé, di consultorías, empecé a mentorizar a mujeres jóvenes en STEM y negocios. Incluso comencé a diseñar el concepto de una nueva línea de cuidado de la piel, una que se enfocara en botánicos regenerativos, algo verdaderamente revolucionario. Mientras tanto, mi familia se desmoronaba.
Mi papá tuvo que refinanciar la casa después de que la demanda fallida agotó sus ahorros. Mason volvió a vivir con ellos tras dejar de pagar el departamento de lujo. Y mi mamá me mandó largas cartas llenas de culpa sobre legado y perdón, y sobre que yo todavía era su hija al final del día. Pero yo no podía regresar. ¿Perdón? Sí, tal vez algún día se lo dé. ¿Confianza? Esa nunca volverá. Unos meses después, me encontré con Mason en una gala de la industria. Estaba más delgado, cansado, y menos arrogante de lo normal. Se acercó como un extraño, sin brazos abiertos, sin encanto falso. Me preguntó solo una cosa, ¿por qué? Y le di una respuesta simple. Porque me enseñaste algo, Mason. Me enseñaste que la sangre no garantiza lealtad, que no todos los que aplauden quieren verte ganar. Y lo más importante, me enseñaste que construir algo no garantiza que te permitan quedártelo, pero alejarte con tu dignidad intacta, eso no tiene precio. Por primera vez, simplemente se quedó callado y yo me fui, no por maldad, sino porque ya no tenía nada que probar. La empresa sigue bajo Argent. Ya no es mía, no legalmente, pero el legado, la historia, las fórmulas, el nombre, la razón por la que existe en primer lugar, eso fui yo, siempre lo seré. Y eso nadie, ninguna demanda, ningún mensaje ni llamada perdida podrá quitármelo jamás. Al final, me sacaron de la empresa que fundé, intentaron borrar mi nombre de todo lo que construí y hasta me llevaron a juicio. Pero no pudieron quitarme mi legado. No pudieron borrar los años que invertí en cada fórmula, cada noche sin dormir, cada riesgo. Creyeron que me estaban castigando, pero solo me liberaron. Y mientras ellos se hunden en las consecuencias de sus propias decisiones, yo nunca me he sentido más fuerte. A veces la mejor venganza no es devolver el golpe, es encontrar la paz.